Muy buenas noches con todos nuestros seguidores en la Academia Indoamericana de Debate. Agradecer a cada uno de los que se van conectando en estos momentos. Hoy estamos en nuestra nueva edición, bueno, y una más de todas nuestras ediciones de entrevistas de Mirada Divergente, nuestro segmento para ejercer un voto consciente para un Perú diferente. El día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos al candidato Luis Durán, Lucho Durán, candidato al Congreso por Lima por el Partido Morado. Vamos a conocer sus propuestas, un poco más de él y obviamente todo el análisis político que se nos espera, que tiene el país y que nos espera obviamente en estas elecciones 2021 aquí en Perú. Para todos nuestros seguidores que se van conectando, les pedimos que puedan comentar de qué parte de Lima nos están siguiendo. Para nuestros seguidores a nivel nacional también obviamente comenten de qué región nos están viendo, porque también hemos hecho eventos a nivel nacional. Y para nuestros seguidores a nivel internacional, que también nos están viendo, que se vayan conectando, comenten de qué país nos están siguiendo, porque también, como lo hemos comentado varias veces, se va a hacer también eventos sobre las elecciones en sus países, en especial en México, y también vamos a hacer un poco la coyuntura sobre Bolivia. Así que se vienen muchos más eventos en todo este año, dirigido obviamente por la juventud para todas las personas. Recuerden que la Academia Americana de Debate integra a la juventud. Entonces vamos a empezar, estimados seguidores que se van conectando, les digo que puedan compartir, difundir. No hay mejor manera que apoyar a los candidatos en estas campañas que compartiendo y difundiendo. La difusión del conocimiento es clave, y más aún en épocas de redes sociales, que puede llegar a más personas. Les digo que puedan compartir y difundir. Comenzamos en 2 minutos con la transmisión, comenzamos en 2 minutos con la entrevista, así que no se preocupen. A los que se van conectando empezamos a las 8:38, así que les pido que puedan compartir, difundir y obviamente dejar su reacción a la transmisión en vivo. Así que empezamos en breves momentos. Agradezco a todos los que se van conectando y comenzamos en 2 minutos aproximadamente. Cualquier consulta, no duden en explicarlo acá a través de los comentarios. Recuerden que como en todas las ediciones, en nuestras transmisiones siempre se va publicando los comentarios o alguna pregunta que tenga el público. Porque todo ello, señor Luis Durán, justamente le acabo de enviar ahorita al chat privado el enlace de la transmisión. Entonces, comenzamos en 2 minutos, exactamente. A las 8:38 estamos comenzando. A todos los que se van conectando, les pedimos que puedan mantenerse en la transmisión, compartir, difundir, comentarnos desde qué parte de Lima nos están siguiendo, desde qué parte del país o también a nivel internacional, como les hemos mencionado. Recuerden que ya en esta semana que viene tenemos nuevas noticias y también vamos a presentar a nuestros nuevos integrantes del equipo que vienen de México, nuestros jóvenes de Bolivia, de Costa Rica, y obviamente el equipo nuevo de Perú. Todos jóvenes en promedio de edad de 18 años. Así que no se olviden, síganos, cualquier consulta, no duden en avisarnos. Mencionen en los comentarios que comenzamos ya en 1 minuto con una transmisión. Buenas noches para David Morales que se va conectando. Les pedimos que puedan compartir, difundir y dejar su. Comenzamos en 1 minuto con 30 segundos. Muchísimas gracias. Estamos en Mirada Divergente, su segmento para ejercer un voto consciente. Recuerden que también tiene más entrevistas esta semana y obviamente acabado las elecciones, no acaba todo ahí, se vienen más eventos, más proyectos, más entrevistas en estos segmentos y las actividades que tenemos como Academia Indoamericana de Debate, integrando a la juventud. Empezamos en 1 minuto. Estamos en 1 minuto, estimados seguidores. Ya vamos a empezar en 1 minuto. Así que les pedimos que puedan dejar sus comentarios. Giancarlo nos sigue desde el INSE. Muy buenas noches, Giancarlo. Gracias por seguirnos en la transmisión. Ya empezamos en 1 minuto. Comenzamos en 30 segundos, así que les pedimos a nuestros seguidores que se puedan ir conectando a la transmisión en vivo. Comenzamos en 30 segundos. Listo, vamos a comenzar con la transmisión. Recuerden a todos nuestros seguidores que puedan y a los que se van conectando por primera vez, no se olviden de dejar su me gusta en la página de la Academia Americana de Debate, comentarnos desde qué parte de Lima nos están siguiendo. Hoy tenemos un invitado especial, como ya lo mencioné al inicio, tenemos la presencia del señor Luis Durán, Lucho Durán, candidato al Congreso por Lima, por el Partido Morado. Señor Luis, muchísimas gracias, es todo un placer contar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy feliz de conversar con ustedes ahora. Y bueno, estoy aquí para que podamos tener una agradable tertulia. Muchas gracias.
Voy a empezar con una pregunta que es un poco cliché, que generalmente ya le habrán hecho en muchos espacios, a muchos candidatos también le hacen, pero creo que es importante para quienes no sepan, lo puedan conocer en profundidad. Coméntenos un poco más de su trayectoria política, su trayectoria académica, obviamente también, y un poquito más de usted. Un poco más de usted y por qué se decidió postular al Congreso en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo diría cuatro cosas sobre mí. No me gusta hablar en general sobre mí, pero creo que podemos hablar sobre cuatro cuestiones. La primera es que soy de provincias. Yo soy huancaíno y llegué a Lima a los 16 años para estudiar en la universidad. Luego de mi carrera estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me gradué de abogado y me he desempeñado desde ese momento durante todos estos años. Me dedico a tres temas en el derecho, que están un poco concatenados: al derecho constitucional, al derecho tributario y al derecho laboral, que son las tres áreas donde me desempeño. Y mi vida profesional se ha dividido en tres partes, si quieres. La primera es la parte académica. Soy profesor, como te he dicho, en la Universidad Católica, también en la Universidad de San Marcos y en la Universidad de San Martín de Porres y en ESAN. Luego, tengo una experiencia de investigación desde el comienzo en varias cosas. Puede ser que para ustedes sean útiles un tema. Yo introduje en la práctica del derecho tributario una metodología de diálogo y debate que se llama la metodología Karl Popper, que ha permitido, digamos, desarrollar en la carrera del derecho la búsqueda de evitar argumentos falaces. Ahora estoy investigando mucho sobre robótica y tributación, la inteligencia artificial y cómo esto cambia la vida de las personas. Y mi tercera área de trabajo es el ejercicio profesional. Yo hago asesoría empresarial para empresas transnacionales fundamentalmente y para la SUNAT cuando se trata de causas justas. En la parte política, desde siempre, desde el comienzo, desde los 16 años que empecé en la universidad, siempre he ido desarrollando un concepto. Mi concepto es que yo creo profundamente en la libertad de las personas. Creo que todos tenemos derecho a hacer nuestros proyectos de vida y a desarrollar aquello que nosotros creemos que es bueno para cada uno. Entonces, a lo largo de mi vida he desarrollado y he combatido a todos los enemigos de la libertad. Hace 5 años empecé en el proyecto del Partido Morado, soy fundador y además soy miembro de su Comité Ejecutivo Nacional en este momento, desde la fundación, que es el equipo que delinea la política pública del partido. Y me ha encantado durante 5 años construir esta ideología y este programa que tenemos para el país. Y finalmente, una cosa que me gustaría que sepas es que también desde muy joven participo en la vida religiosa. Yo soy católico, he hecho mi apoyo sustancial como asesor en la Conferencia Episcopal Peruana, en la Comisión de Laicos y en la Comisión de Educación durante mis años juveniles, y he participado de un movimiento católico en la universidad que se llama UNED. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque creo que mi gran llamado para participar en la política desde el comienzo ha sido siempre intentar lograr una coherencia entre mi idea, mi pensamiento y mi acción. Y siempre he creído que la función de un político es adecentar la vida política, servir al país y, ¿sabes qué? Sobre todo, lograr mejoras en lo posible para las personas más débiles de la sociedad. Entonces, acá me tienes participando en el Partido Morado y en su lista para el Congreso con el número 8. Eso es en concreto lo que quería comentarte. Muchas gracias. Sí, efectivamente creo que es importante justo lo que nos comenta, justo ahorita apuntado, hay algunas preguntas que también le quiero realizar sobre ello, pero antes quizás hacer una pregunta que siempre quería realizar a las personas del Partido Morado, es cuál es su crítica sobre la situación del gobierno del señor Francisco Sagasti y también preguntarle, una segunda pregunta, habla de la redundancia, es ¿qué autocrítica se tiene actualmente con el Partido Morado? ¿Qué pasó de ser un partido que tenía muchas posibilidades en el tema presidencial hasta el año pasado aproximadamente? Ha bajado obviamente en las encuestas, se siente que había esa desconexión. Creo yo que como todo partido político, todo partido siempre es una autocrítica, ¿no? De qué pasó realmente y qué se debe mejorar ya cuando es un partido estructurado con una militancia. Entonces mis dos preguntas son, ¿cuál es su análisis del gobierno del señor Sagasti? Y mi otra pregunta es, ¿qué autocrítica hay con el partido? Bueno, ¿qué se podría hacer mejor rumbo en estas elecciones y en el futuro? Mira, sobre lo primero, mi opinión y la del partido es más o menos la misma. Nosotros hemos considerado que lo que hizo el Congreso cuando vacó a Vizcarra, Merino y sus equipos y su gente, yo les llamo los congresistas vacadores y golpistas, es efectivamente un golpe de Estado, porque utilizaron la letra chiquita para intentar entender lo que la Constitución establecía como vacancia.
y la utilizaron con fines políticos. Arriesgaron al país durante una semana. Yo no sé si tú recuerdas lo que pasó esa semana, pero era de locura. El primer ministro no sabía dónde estaba el presidente y el presidente no sabía dónde estaba el primer ministro. Entonces, llegó a haber una crisis institucional muy profunda. Y la pregunta que nos hicimos en aquel momento es, ¿cuál debería ser el deber de todo partido político y de todo ciudadano frente a una crisis? El deber significaría ponerse de costado e intentar solucionar nuestros problemas institucionales como partido para evitar cualquier afectación al gobierno que queremos hacer a partir del 28 de julio y por lo tanto a las elecciones, o lo que había que hacer era acompañar el proceso. Yo estuve muy cerca de las negociaciones en aquel momento y yo lo que sentía era una violencia muy profunda de los congresistas para intentar obstaculizar cualquier punto de salida. Primero primero pidieron un candidato del partido. Se habló de Zenaida Solís en su momento, se habló de Gino Costa, que no era miembro del partido, dijeron que no. Y así fuimos llegando hasta aquel congresista que había sido muy útil para lograr consensos en el Congreso, que fue Francisco Sagasti. Y si tú recordarás, una mayoría más que suficiente lo eligió para que sea miembro de la mesa directiva y por lo tanto luego presidente de la República. Entonces, yo quiero ahí puntualizar el siguiente hecho. El Partido Morado dio al mejor congresista que tenía al servicio de la nación. Y fue el Congreso quien lo eligió. Y entonces en ese momento tú entenderías la siguiente cuestión para nosotros. ¿Cuál debe ser la relación del partido con el nuevo presidente y con el nuevo gobierno de emergencia? Francisco Sagasti le dijo al país, tú lo recordarás, que su gran objetivo era sostener la República en lo posible hasta el 28 de julio y evitar que hubiera interferencia política en las elecciones que van a ser el día domingo. Entonces, eso significaba que nosotros teníamos que trazar un cordón, una línea de no paso entre el partido y él. Y eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros decidimos no participar porque lo que estaba en juego era la independencia de la elección del día domingo. Y habían dos personas en el partido que trabajaban con Francisco, que además eran candidatos. Ellos renunciaron a su candidatura. El número 6 y el número 10 de nuestra lista están vacantes en Lima Metropolitana. Pero además, Francisco renunció a su candidatura como segundo candidato a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que es muy injusto cuando los políticos tradicionales, les voy a decir eso, le mienten al país y le dicen que el gobierno de Francisco Sagasti es el gobierno del Partido Morado. Primero, porque no lo es. Y segundo, porque es un gobierno que eligió el Congreso. ¿Y cuál es el rol del Partido Morado? El rol del Partido Morado es el de siempre. Tratar de advertirle al gobierno, primero de lograr estabilidad del país, y segundo de advertirle al gobierno cuáles deberían ser las políticas públicas que debería hacer. Si tú revisas, nosotros hemos tenido hasta 4 pronunciamientos en estos meses diciéndole al gobierno qué es lo que el Partido Morado cree sobre la pandemia, sobre la salud, sobre la educación y sobre la corrupción en estos tiempos. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es la relación y cuál es la función del Partido Morado? El Partido Morado siempre va a estar, sea que sea una minoría o sea un gobierno, cuando lo vamos a hacer, va a estar siempre al servicio de la estabilidad y de la paz en el Perú, porque nuestra manera de pensar, nuestra ideología, nos lleva siempre a construir los consensos que lleven a 2 principios, a la libertad y al progreso para todos y para todas. Ahora, me has hecho una segunda pregunta que yo tengo que contestar con absoluta honestidad y aquí quiero hablar que las encuestas son un valor en el momento dado, un valor limitado además por el tipo de tecnología que significa hacer una encuesta, ¿correcto? Yo no estoy diciendo que no hay que sacar data de la encuesta, pero la encuesta refleja como una foto de un momento. Imagínate que las encuestas por la situación del país ahora es como una foto con una cámara de 1910 y ayuda a entender qué es lo que está pasando. Pero me parece a mí insólito que sobre la base de la encuesta se decidan las tendencias para insinuarle a la población de que su voto tiene que ir en algún lugar. Eso es poco civilizado y poco democrático. Ahora, ¿qué yo estoy viendo en las encuestas y qué estoy viendo yo en la calle? Porque estoy saliendo estos días a conversar con la gente con los debidos protocolos. ¿Y sabes qué encuentro? Primero encuentro que el partido está creciendo. Segundo, encuentro que la gente está confundida. Pero he visto mucha aceptación del ciudadano común a lo que le planteamos. La gente quiere escuchar el mensaje de los partidos, pero la gente está cansada de los políticos que van a prometerles. Por ejemplo, hoy día estaba yo en Chorrillos y me quedé muy asombrado cuando una señora que vendía frutas, que se llamaba María,
María me dijo, hace 3 horas, 2 horas, perdón, vino un candidato de un partido y me ofreció que iban a hacer agua y desagüe si yo votaba por ellos. Entonces yo le dije, María, te están mintiendo, porque un candidato al Congreso no tiene capacidad de gasto, no puede hacer el agua y desagüe para ti. Yo no te voy a proponer eso, yo te quiero proponer nuestra visión del país y lo que realmente sí podemos hacer. Entonces creo que la democracia está herida hoy día por un conjunto de medios de comunicación que lo que quieren es banalizar la discusión política y por una serie de políticos que le mienten a la población. Pero tú me preguntarás, ¿y esto de cuándo viene? Mira, en la opinión del partido son 200 años desde que empezó la República que se ha hecho un daño profundo a la nación. ¿Por qué? Porque no se ha podido contener o relacionar a las personas como si fueran ciudadanos. Se les ha mentido. La clase política del Perú tiene un deber para con los ciudadanos, histórico. Es que nunca le han hablado con la verdad. Y en las pocas épocas que le han hablado la verdad, te voy a contar de 3 personas, por ejemplo, Aya de la Torre, por ejemplo, Basadre, por ejemplo, en algún momento, Mariátegui, todos ellos, cuando le hablaron a la población con la verdad, le fueron diciendo a la gente los caminos para la república, pero la constante de los políticos ha sido mentirle. Nosotros no queremos ser así. Ni Julio Guzmán, ni yo, ni los miembros de mi partido queremos nunca mentirle a la gente. Entonces, en conclusión, ¿cómo estamos en las encuestas? Estamos ahí, tú sabes dónde estamos, es una medida, pero creo que podemos ascender y espero que la población escuche y acabe de entender el mensaje y que el domingo tengamos una grata sorpresa para el país que se lo merece. Un gobierno, una propuesta que gane, que le dé paz y estabilidad a esta nación. Concuerdo totalmente. La verdad, todos estos problemas que tenemos vienen ya casi hace 200 años, una problemática que no se ha solucionado. Justamente te mencionaba también ahí la torre, ¿no? Que trataban de hablaban con la verdad y como costo, como precio tuvieron que pagar la persecución. Pero algo muy importante en todo esto que usted menciona y quiero resaltar lo que es el tema de lo que es la educación. Para que se pueda realizar un cambio es importante lo que es la educación. Justamente usted mencionaba que es profesor. Y aquí hay que hacer una pregunta relacionada al tema de la educación. Actualmente hemos visto que por el tema del COVID, y creo que ya antes del COVID había deserción tanto en los colegios como en las universidades, y también el problema de la educación técnica. ¿Qué propuestas tiene usted como candidato al Congreso y en general como Partido Morado para evitar la deserción estudiantil y en general en el tema de fortalecer la educación en el país? ¿Qué se podría hacer en ello? Sí, mira, primero antes yo quiero relevar una idea que tú has soltado así muy rápidamente, pero creo que es importante subrayarla porque es una idea genial la que planteas. Mira, si nosotros creemos en la libertad de las personas, o sea, de las libertades políticas, sociales y económicas, porque nosotros creemos que también las personas tienen libertad económica, la única manera de ejercer esas libertades es con educación. ¿Sabes por qué? Porque en la ideología que nosotros manejamos, heredera, como te he dicho, de los grandes maestros, la libertad no consiste en decidir sin que nadie te ate. Esa es la libertad de los liberales. Yo no comparto esa posición. Para mí la libertad significa no solamente que no tenga nadie que te ate, sino que tú puedas realizar tu proyecto de vida, que tú puedas realizar aquello que tú quieres ser y hacer. La trascendencia es lo que se llama en todas las religiones, pero también en el mundo laico. O sea, el ser humano ha venido para trascender, para hacer de su vida algo que realmente le plazca, le desarrolle y que en algún sentido le haga feliz. Eso es lo que le llamamos, tú me entenderás un poco, el legado de la persona. Nosotros estamos aquí para dejar un legado a los demás. Muy bien. Pero nadie va a poder dejar un legado si no se educa, porque la única forma de trascender, de ser plenamente tú mismo, es conociendo y decidiendo, ¿correcto? Por eso, cuando nosotros empezamos este proyecto, decidimos que la educación es el eje fundamental y transversal. Cuando, si tú lees el plan de gobierno del Partido Morado, nosotros decimos que el gran eje es la educación. Sin educación y sin salud, nada se puede hacer. Y la educación tiene que pensar en el vientre de la madre y tiene que llegar hasta el último minuto de la vida. Mi padre murió hace 2 años. Mi padre, el último día muriendo con cáncer, tenía su libro a la mano. Porque yo creo que esa es la idea, que el ciudadano necesita formarse y desarrollarse. Si esto es así, si esto es correcto en nuestra idea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es lo que tú has dicho, hay una enorme deserción escolar producida por la situación de crisis institucionalizada que ya venía de atrás, más la pandemia por COVID-19. ¿Qué es lo que ha planteado el Partido Morado?
El Partido Morado plantea que tiene que haber desde el 28 de julio hasta el 31 de diciembre un estado de emergencia nacional en la educación, que signifique por lo menos 4 cosas, mi querido amigo. La primera cuestión es algo fundamental. La deserción escolar y universitaria se produce en primer lugar porque hay un pesimismo institucionalizado que está dañando la salud mental de las personas. Todos tenemos conflictos porque no estamos entendiendo lo que viene. Hay una especie de miedo al futuro y a la libertad. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconstruir un sistema de salud psíquica para las personas, especialmente para los estudiantes, ¿correcto? Eso podemos luego conversar si nos da el tiempo sobre qué significa eso. En segundo lugar, necesitamos que el instrumento tecnológico pueda servir para relacionar y enseñar. ¿Cuál es el instrumento tecnológico? Tendría que ser una laptop. Yo he estado estos días en varios vasos, ¿no? Vasos de leche y también ollas comunes. ¿Y sabes con qué sorpresa me he dado? Con que el instrumento que hacen es, el profesor manda un PDF a través de un WhatsApp, el alumno lo imprime, tiene que ir a un lugar a imprimirlo, lo llena, le toma la foto y se lo reenvía. Eso es una educación demasiado primitiva para todos. Entonces necesitamos el instrumento, que es una laptop, necesitamos comprar, pero luego te preguntas, oiga doctor, pero no hay energía en muchas partes del Perú. Entonces necesitamos adicionar a la laptop algún sistema de carga de energía que no sea eléctrica, porque si no, no va a funcionar el sistema. En tercer lugar, ¿sabes qué me han dicho? Doctor, tenemos un problema, porque no podemos pagar planes de datos para bajar los PDFs. Tú sabes que la gente en el Perú es muy pobre. Entonces, lo que queremos hacer es una especie de un monto dinerario, un subsidio, para que los estudiantes puedan tener acceso al Internet. Yo he conocido esos subsidios, la empresa privada puede participar. ¿Sabes dónde lo he conocido? En la Universidad Católica. La universidad dio un fondo a los alumnos para que les puedan tener acceso a Internet durante sus clases. Pero falta un tema más, que es muy importante. Nada de esto va a cambiar si no hay una mejor interconectividad de Internet. Tú sabes que nuestro sistema está atrasado, por lo tanto necesitamos replantear eso. Esas son las 4 medidas que hay que hacer. Mira, ninguna de esas medidas tienen que ver con una decisión legislativa, tienen que ver con el presupuesto público. Por lo tanto, tienen que ver con el poder ejecutivo. Entonces, si no hay una medida legislativa, tú me preguntarás, bueno, señor Durán, ¿y entonces usted qué puede hacer acompañando eso? En el caso de que su partido gane o sea otro que gobierne. Mi respuesta es la siguiente: un congresista tiene que fiscalizar. Por lo tanto, yo voy a estar muy atento de las políticas públicas para la reinserción educativa en el tiempo de COVID. Se lo he dicho a las madres de estos clubes y de estos espacios de olla común, se los he prometido. ¿Sabes qué? Porque en todo el país y en todo Lima la gente te está diciendo, ocúpense de la educación. Por una razón, porque cuando la noche está mucho más oscura, cuando el país está más sombrío, la gran esperanza que tiene la gente es en la educación para dejar el legado a los hijos. En ese sentido, creo que para mí es fundamental fiscalizar al poder para que cumpla con la labor educativa en el tiempo del COVID. Coincido totalmente, y la verdad también resalto mucho lo que usted mencionaba sobre el tema de Internet. La verdad, a veces muchos jóvenes que realmente tienen las oportunidades no lo saben. Me resultó una experiencia también que comentaba unos amigos, y a veces les sorprende saber que la mitad del país no tiene acceso a Internet en casa, lo cual es una cifra gravísima que cuando uno le cuentan se sorprende, y es la triste realidad que viene el país de la desigualdad, y que muestra un país totalmente distinto, con dos caras, que la verdad preocupa mucho. Justamente hablaba sobre el tema del rol fiscalizador también, y mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted respecto a SUNEDU? Porque, por ejemplo, hay otros candidatos presidenciales y candidatos al Congreso también que hablaban que en vez de reforzar SUNEDU, deberían las universidades buscar una certificación internacional para poder seguir operando. Y hay muchas discusiones, el año pasado también había mucha discusión con el tema del Congreso. ¿Cuál es su postura como candidato respecto a SUNEDU y qué se podría hacer en base? Sí, pero antes de pasar a SUNEDU, tú tienes la virtud, supongo que será por el tipo de entrevista que haces, de abrirle un poco el horizonte al entrevistado. Entonces, quiero anotar 2 cositas para que se force el efecto educativo en tu público, ¿no? Mira, la primera cuestión es la siguiente. La economía que vivimos hoy en el mundo es una economía digital. ¿Esto qué quiere decir? Que el mayor valor en la producción mundial ya no está en el capital, está en el conocimiento.
Entonces, si el Perú no logra introducirse en ese modelo económico, lo único que vamos a hacer es vamos a estar destinados nuevamente a ser un país excluido del sistema mundial futuro, o sea, de la riqueza, de la torta mundial. Entonces, eso a mí me lleva a pensar lo siguiente. ¿Sabes qué pasa con los modelos educativos? Necesitamos construir un modelo educativo que no le llene de conocimiento a la gente, porque el conocimiento está regado en Internet, está regado por todas partes. Lo que la gente tiene que hacer es aprender a hacer del conocimiento un valor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso solamente se logra si es que el ciudadano, el niño, el joven, la joven, pueden tener acceso a Internet cotidiano. Por eso es que a nivel mundial se está hablando ya de los derechos de Internet y de los derechos frente a las redes sociales. Es un mundo extraordinario que podemos tener otro momento cuando pase la campaña para conversar, que a mí me interesa en términos tributarios. Pero yendo a tu pregunta concreta, mira, el Partido Morado ha pensado por esta manera de ser desde el comienzo de su fundación, ha sido un aliado sustancial de la reforma educativa y de la reforma universitaria, sin ningún ambaje. Tú lo podrás ver en nuestra trayectoria. Podrás estar o no de acuerdo con nosotros, pero nunca vas a ver incoherencia en lo que pensamos. Y para nosotros, la SUNEDU es un instrumento profundo para el desarrollo del país, porque controla el elemento externo a la propia dinámica universitaria, que es la calidad en el servicio de la universidad. ¿Correcto? Entonces yo no tengo ninguna duda de eso. Y te puedo hablar durante 2 horas por qué entiendo eso. Pero hay que tomar nota de esto, y los candidatos con truco no lo dicen. En el año 1920, en Córdoba, se inició una enorme reforma universitaria, de la que los grandes maestros, yo le debo mi nombre a Luis Alberto Sánchez, yo me llamo Luis Alberto, porque como tú sabrás, Luis Alberto Sánchez fue uno de los grandes maestros de la educación del Perú. Muy bien, Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, María Tegui construyeron el modelo de la reforma universitaria. Consistía en la autonomía de la gestión de la universidad, ¿correcto? Ese modelo existe todavía, se llama autonomía universitaria. Eso no ha cambiado. Entonces, aquí es donde los políticos con trucos se equivocan. Una cosa es que haya un ente externo desde el Estado que controle sobre la viabilidad institucional de la universidad, y otra cosa es la gestión de la universidad. La gestión de la universidad en las universidades nacionales y en las universidades privadas sin fines de lucro está a cargo del tercio, ¿no es cierto?, de los 3/3, los profesores, los estudiantes y los trabajadores. Hay que hacer una reforma ahí, pero yo, siguiendo la gran reforma de Córdoba, esa reforma ya no le corresponde a la ley, le corresponde a los propios estatutos de la universidad. Entonces sí creo que hay que hacer una enorme tarea en que los profesores, los alumnos y el personal administrativo de la universidad unamos nuestros esfuerzos para dar la segunda parte de la reforma. Esto es, darle calidad a la gestión de la universidad. Si tú has estado alguna vez en una universidad pública, yo soy profesor, aunque contratado ahí, muchos de los problemas son de gestión. El presupuesto está, el dinero puede existir, pero hay una serie de taras que hay que desarrollar. Entonces, en conclusión, sigamos con la reforma universitaria para darle calidad desde fuera, pero esa calidad nunca se va a completar si no tomamos conciencia y luchamos al interno de las universidades, especialmente las estatales, para que la gestión interna se desarrolle. Eso se lo merece el legado que nos han dado los padres de la patria cuando nos gestaron la autonomía universitaria. Coincido totalmente con lo que menciona. Y justamente quiero tocar un punto relacionado ya para ir poder cerrando el tema de lo que es educación. El tema de la educación universitaria es clave, es importante, la verdad el rol de también es fundamental. Pero siento que en general en todos los partidos he tocado muy poco lo que es el tema de la educación técnica, ¿no? Por ejemplo, el tema de los CETPROS. Considero, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que a veces no van a la universidad porque dicen, no se sienten tan identificados con una carrera universitaria, pero les gusta una carrera técnica, pero de repente en el colegio no hubo esa orientación en ello y al final nunca llegan a descubrir qué se podría hacer en el tema de la educación técnica para mejorarla y profundizarla en el Perú. ¿Cuáles serían las propuestas del partido en general? Mira, muchísimo. El partido tiene un plan de gobierno educativo de casi 100 páginas, y donde uno de los temas centrales es lo que tú dices, ¿no? Lo que antes, en la década de los 80, se llamaba la educación para la vida. Es decir, si la educación, yo lo pongo de otra forma, la educación es para la libertad humana. Si la educación no te forma en tu capacidad de discernir y de hacer tu proyecto de vida, no sirve. Y por lo tanto, el camino de la universidad no tiene por qué ser el mejor camino, ni el único, ni el más válido, ¿correcto?
porque así las sociedades no se desarrollan. Entonces necesitamos centros tecnológicos donde los jóvenes y las jóvenes puedan participar activamente. Y eso incluye justamente lo que tú dices, la educación técnica. A mí un modelo que me encanta, te lo voy a comentar, es el modelo del Senati. El Senati le ha dado grandes glorias al país, pero cuando tú vas a hablar con la gestión del Senati te das cuenta que la propia ley le limita en sus acciones, porque recuerda que viene de un fondo, que proviene de una contribución, la contribución al Senati, que es la que justifica esto. Pero tú miras el exitazo que tienen los estudiantes ahí. Entonces necesitamos centros de ese tipo tecnológicos. Pero yo quiero llamar la atención sobre una cosa que a mí me gusta mucho y que yo la aprendí hace muchos años, que es la educación no formal. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo, que no es mío, que me lo han comentado. Siempre hay que respetar los derechos de quien te lo comenta, ¿no? Mira esta historia para que veas a lo que quiero llegar. Hace unos años atrás, una gran firma internacional que vende ropa decidió cambiar su sistema o su esquema para empezar a vender ropa de lana de alpaca. Pero como es una firma ecologista, no te voy a decir cuál, pero ya te imaginarás cuál, que tiene mucha potencia entre los jóvenes y en la idea de que tienes que respetar cuando produces ¿no? a los animales, esta firma quería certificar que a las alpacas, cuando las transquilaban o les hilaban, ¿no? las transquilaban, se hiciera de manera que no las violentara. Y tú sabes que en el Perú hay un sistema que viene de hace 1000 años, que lo hacen ¿no? los maestros alpaqueros, hacen el chaco. ¿Te acuerdas que, no sé si te acuerdas del chaco, van bailando, se juntan, van acercando la red para no afectar a las alpacas y cuando las van acercando les pueden hacer el hilado. Muy bien. Pero la empresa extranjera pedía un certificado y en el Perú el Estado no tenía un certificado para reconocer a los maestros alpaqueros. Me parece lo más alucinante. ¿Y sabes qué pasó? Como la empresa tenía que vender y continuar, se fueron a buscar en todo el mundo dónde podía haber un certificado. Imagínate, y esto para mí es alucinante, se fueron a Australia. Australia había creado un ISO para reconocer maestros alpaqueros. Y trajeron la tecnología legal del ISO del maestro alpaquero australiano al Perú para usarlo. A ti, como a mí, te debe parecer esto una locura. ¿Qué es lo que falló ahí? No falló el maestro alpaquero que siguió haciendo su trabajo, falló el Estado que no reconoce las competencias. Y así pasa con muchas cosas. Hay muchos jóvenes de tu edad que son maestros en poner cerámicos o en pintar, pero nadie los reconoce. ¿Y cómo han aprendido? Por la tradición, por la enseñanza de otro maestro. Y así te puedo contar muchos casos. Por ejemplo, el botones. No, nadie estudia para hacer un botones en un hotel o un recepcionista de hotel. ¿Cómo reconoces esas capacidades? Y ahí va una ley de competencias, ¿no es cierto? De reconocimiento de competencias. ¿En qué consiste? Que haya un área del Estado que se concentre en analizar, entender y desarrollar protocolos para reconocerle titulaciones al conocimiento de la gente. Si ese joven que sabe hacer, por ejemplo, pintar paredes, tiene un título que dice maestro pintor, su calidad y su capacidad de ir al mercado aumenta. Ese es un tercer elemento que hay que tomar nota. Entonces, el trabajo universitario de calidad, ¿no? La enseñanza técnica científica de calidad. Y luego el reconocimiento de la competencia de aquellos jóvenes que han aprendido muchas tecnologías que vienen de los antepasados o que se han transmitido por tradición. Yo creo que con esos tres enfoques podemos tener algo que para un joven es valioso en el mercado, que lo va a aprender en la vida. Es que tú necesitas tener reconocimiento de lo que sabes, lamentablemente, porque el sistema te obliga a que haya un reconocimiento previo antes de que te entrevisten, ¿no es cierto? Imagínate si tú pusieras todas las capacidades que tienes. ¿Cómo llegaríamos con tu currículum? Pero lamentablemente en el currículum te piden que alguien te lo certifique. Ese tiene que ser el Estado. Coincido totalmente con lo que menciona, la verdad, algo que certifica ayudaría mucho, ¿no? Que estos jóvenes puedan convalidar y ser reconocidos, y así evitaría, pues, lo que es la informalidad laboral, porque muchos jóvenes al no tener ello terminan trabajando por sueldos prácticamente de 200 soles, 300 es una explotación, obviamente, en pleno siglo XXI. Y aquí también justo quiero llegar al otro tema, que es, por ejemplo, el tema de lo que es la informalidad
tanto en el tema laboral, pero también de las empresas. Por ejemplo, hemos visto que este año, bueno, el año pasado obviamente, ¿no? Había un déficit fiscal aproximadamente del 8%, no hay pago en base a los tributos, las empresas no quieren formalizar, muchas pequeñas empresas no quieren formalizarse, 70%, en Huancavelica creo que llega hasta el 90%. ¿Qué se podría hacer en el tema de la formalización? ¿Cómo ayudar? Porque siento que ellos, por más que muchos políticos, no todos, pero hay gran parte que los satanizan y que los usan como obviamente como los malos de la película, en realidad son una fuerza económica, son el otro lado del Perú. ¿Qué se puede hacer para poder formalizarlos y ayudarlos a los microempresarios, los pequeños y los medianos? Has tocado el gran tema de la nación en realidad. Y si lo juntamos con los jóvenes, se crea perfectamente el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos en el Partido Morado? Mira, yo creo que hay una economía formal, una economía muy anclada y relacionada con el mundo de la economía digital, del futuro, del presente, ¿no? Las grandes empresas. Muy bien. Allí la informalidad tiene que ser un pecado. Ya es un pecado, ya tiene que ver con un tema moral incluso. Y ahí lo que hay que pedir es el imperio de la ley, trabajo decente. Ni siquiera te hablo de cambiar reformas, no, que los empresarios cumplan con la norma. Para que los empresarios cumplan con la norma, simplemente necesitamos una cosa muy sencilla, empoderar a la SUNAFIL para que haga bien su trabajo. Pero la SUNAFIL tiene un problema. ¿Sabes cuál es el problema de la SUNAFIL? Que no le genera seguridad jurídica al empresario. Porque un inspector de SUNAFIL puede decir una interpretación, otra, y se vuelve un caos. Entonces necesitamos crear un sistema del precedente. Hay un tribunal de SUNAFIL que empezó a funcionar hace un mes o 2 meses, que puede ser el instrumento para dar esa seguridad jurídica. Ahora, ya podemos pensar luego en el mundo formal de otras reformas, ¿de acuerdo? Hay varias cosas que hacer. Pero tú te has referido y has conectado. ¿Qué hacemos con ese otro mundo que se le llama el mundo de informal? Yo quiero ser acá muy honesto contigo. La frase, el eslogan de mi campaña se llama sin letras chiquitas, porque a mí me gusta hablarle directo a la gente. Mira, sobre ese mundo, mi opinión es que la economía formal no va a crecer tanto como para darle empleo a ese mundo. Quien te diga que la economía en 2, 3 años va a crecer para darle formalidad a todos, te está mintiendo. Ya hay muchos estudios en la India que tiene un sistema más o menos de relación similar a nuestra y con alta tecnología y asociada a la economía mundial, su economía formal no ha crecido tanto para dar empleo a ese sector informal, ¿ok? Entonces, ese no es el camino. Hay que dejar que la economía formal crezca y consiga empleo. Pero ¿qué hacemos con el 80% de la PEA? Que como tú bien has dicho, está en la economía, entre comillas, informal. Mira, allí la cuestión es sincerar las cosas. Lo primero que yo le digo es que a ese ciudadano y a esa ciudadana le han faltado al respeto por 200 años. No quiero entrar a las razones ni al gesto, pero tú mirarás quiénes forman parte del sector informal, de dónde vienen, cuál es su color de la piel, cuál es su lenguaje. Yo creo que el Estado burgués ha estado de espaldas a la mayoría de la población y no le ha permitido tener libertades económicas. ¿Ok? O sea, las libertades económicas han sido hechas para un grupo. Lo que hay que ampliar, la libertad es fundamental. El pan no sirve si no hay libertad, decía un maestro. Si no hay pan con libertad, la vida no funciona. Muy bien, nosotros creemos también en eso. Si no hay libertad con progreso, la vida no funciona. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver? Si el diagnóstico es que esa economía a la que le han faltado el respeto al ciudadano es un emprendimiento, pero llamado de subsistencia. ¿Por qué es un emprendimiento de subsistencia? Porque la gente se ha buscado su chamba porque no tenía chamba. El señor taxista se creó el taxista, se volvió taxista porque no tenía trabajo. El joven que pedalea en Uber, o perdón, en estas aplicativos es porque no tiene dónde trabajar. La señora que hace tortas y la vende por internet no tiene dónde trabajar. La bodeguera, etcétera. ¿Me sigues? Muy bien. Pasar de esa emprendedurismo de subsistencia a un emprendedurismo de valor agregado que le permita generar ganancias. Esta brecha es la que tenemos que hacer. Y esa brecha no se hace con represión ni con falta de respeto. Se hace con un círculo virtuoso. ¿Sabes cómo le hemos llamado nosotros? El círculo virtuoso para la formalización inclusiva. El eje del círculo virtuoso, el eje, voy a ponerlo acá porque no se ve bien mi dedo, el eje del círculo virtuoso es una agencia. Le vamos a llamar la Agencia de la Competitividad y Desarrollo. Imagínate un supermercado, así, ¿no? Visualmente, al cual tú vas, o un centro comercial, y vas a ir a distintos stands donde te van a enseñar cómo ser empresario y cómo darle valor agregado. Desde crear una marca hasta ir a una feria internacional, o cómo tienes tus estados financieros, o cómo te prestas plata, ¿ok? Ese es el centro.
Decírselo a la gente además en lenguaje sencillo, que la gente te entienda, no con mucho rollo ni con mucha trampa. Y 4 círculos o 4 elementos que circulan. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Primero, una reforma en el Estado para convertirlo en un Estado digital y quitarle a la gente cualquier tramitología innecesaria. ¿Ok? O sea, si el Estado, tu información corre por todo el Estado, ya no te tienen que obligar a hacer trámites. Fíjate qué locura que un ciudadano tenga que sacar un RUC cuando ya su DNI está en el Estado. Fíjate qué locura que uno tenga que sacar, cuando va a sacar una licencia municipal, tenga que hacer un trámite y dando data que ya el Estado tiene. ¿Y eso por qué? Porque el Estado no se ha digitalizado, no corre la información. Eso tiene que ser lo primero, ¿ok? Ahí es donde entra la famosa ley de competencias. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un rato? Ahí es donde entra. Segundo, una reforma que dé ciudadanía financiera. O sea, que el señor vendedor ambulante, que el taxista pueda tener créditos con tasas de interés básicas. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Ajustando la información en el mercado de los bancos privados, pero creando instrumentos bancarios estatales. Nosotros hemos dicho que COFIDE debería volverse un banco de primer piso. También hemos dicho que el Banco de la Nación podría realizar otras actividades. De hecho, ya hay un proyecto de ley del Partido Morado en el Congreso a ese respecto. Y también hemos hablado de la reforma del Banco Agrario. Si bajamos la tasa de interés para el microempresario, funcionará. No como ahora. Mira, Reactiva ha sido una desgracia, porque no se la han dado a los microempresarios y todo el mundo se queja. O sea, todos hemos puesto la plata en nuestros impuestos para que las grandes empresas puedan beneficiarse, y eso está bien, pero no le hemos dado para que las pequeñas empresas también puedan beneficiarse, y eso es lo que está mal. O sea, no basta con que las grandes empresas estén beneficiadas, sino también las pequeñas. El tercer elemento es lo que le llamamos la ciudadanía del trabajo autónomo. Permíteme explicártelo rápidamente. Cuando tú ves un taxista que trabaja para Uber, ¿ok? O a un señor que está en Rappi o en cualquiera de estas, tú te das cuenta que su relación no es de un trabajo remunerado, sino que es un trabajo autónomo. O el señor peluquero con las personas que atiende. Entonces necesitamos una ley del trabajo autónomo que permite equiparar las relaciones de poder entre el proveedor poderoso con el trabajador autónomo o el cliente poderoso con el trabajador autónomo, que se equilibre, ¿correcto? Y el último elemento es una reforma tributaria para el emprendedor, que le hemos llamado tributación con justicia y ciudadanía tributaria. Creemos que este eje que te estaba contando, ¿no? De la agencia, más sus 4 elementos, pueden configurar un elemento para la reforma, para salir de este emprendedurismo de emergencia o de subsistencia a un emprendedurismo de valor agregado que permita que ese 80% de la población despegue económicamente. Esa es la propuesta. Ahora, tú entenderás que una respuesta de este calibre no puede hacerse en 1, 2, 3 años. Sería una falta de respeto al ciudadano decírselo. Pero queremos sentar las bases porque esto va a ser un cambio institucional que posiblemente cuando tú ya seas muy adulto recordarás y dirás, ahí empezamos. En el año 2021, cuando empezó el bicentenario, pudimos empezar y ahora en el 2031 hemos podido avanzar y en el 2041 ya estamos. Por eso es que tenemos que empezar ya mismo. Yo a veces llamo a la gente a no dejarse engañar para no perder 5 años más. 5 años en la vida de un país con grupos desastrosos que no tienen proyectos serios es la pérdida de toda una generación. Yo me resisto a creer que eso va a pasar en el Perú. Sí, justamente la verdad, el tema tributario también bueno, es un tema fundamental, más aún con el tema de los candidatos presidenciales y que entonces el Congreso, que había muchas propuestas populistas en el tema tributario, no hablaban, hasta Lescano hablaba de una SUNAT más amigable, pero nunca explicaba cómo va a ser una SUNAT más amigable. Y lo que usted comenta, el tema de la digitalización es importante porque hay mucha burocracia efectivamente y reducirla va a hacer que se facilite ese tema y que obviamente la economía siempre responde a incentivos y estos pueden ser incentivos a que uno se pueda formalizar. Pasando a otro eje ya de la entrevista, hay un punto que sí siempre le he preguntado a todos los candidatos y es un punto que sí, creo que es fundamental, sea un candidato al Congreso, candidato al Parlamento andino o eventualmente candidato presidencial, que es el tema de los conflictos sociales. Vimos el tema, por ejemplo, de las protestas que hubo en noviembre por el tema del agro, tuve la oportunidad de hablar con algunos dirigentes y me hablaban pues que efectivamente lo que recibían en el jornal era muy poco y reclamaban un jornal mayor.
hubo propuestas populistas por parte del Congreso y todo un tema. En el tema de los conflictos sociales, me pareció muy importante que se debe solucionar y quisiera preguntarle sobre un punto exacto, que es el tema de la minería. ¿Qué se podría hacer para que las comunidades campesinas y bueno, también las comunidades nativas puedan recibir de manera adecuada o puedan sentir que el proyecto los va a beneficiar? ¿Qué se puede hacer en el tema de los conflictos sociales para reducirlos? Y aquí viene mi otra pregunta. Si usted considera que de repente un mecanismo que pueda reducir los conflictos sociales es una reforma constitucional en el cual al dueño del suelo también se le dé la propiedad sobre el subsuelo. ¿Considera que ello podría ayudar? Y en general, ¿qué se podría hacer con el tema de los conflictos sociales en el Perú? Has hecho dos preguntas muy interesantes. Yo te contestaría con una palabra clave que a mí me ha sido muy útil cuando he tenido que resolver conflictos, ¿no?, institucionales. La palabra es muy sencilla: respeto al otro. Yo creo que en el fondo, cuando tú hablas con las personas en las comunidades campesinas, nativas, o en las ollas comunes, o con los señores transportistas, lo que necesitan es respeto, que los trates por igual, como ciudadanos. En el Perú, el poder y las élites nunca han tratado a los demás con respeto. Siempre les han mirado con la nariz arriba hacia abajo. Y peor si eres oscuro, y peor si eres quechohablante, y peor si eres andino, y mucho peor si eres pobre. Yo creo que ese es el gran legado de los maestros políticos en el país. Fija, estúdiate a los grandes, ¿no? A los grandes de la historia del siglo XIX y XX, lo que hacían era relacionaban a la gente a partir del respeto. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que un buen político serio, tiene que tomarse en serio el respeto a los demás. Ese es el primer valor. El segundo valor, y ya luego aterrizo a tu pregunta. El segundo valor, ¿sabes cuál es? Una cosa que supongo que ustedes en su grupo tienen como un valor fundamental. No puede haber respeto y acuerdo si no hay deliberación. Y la deliberación es la extraordinaria arma en la democracia que permite que los extremos puedan llegar al centro y conversar y decidir cosas. En el Perú no se dialoga. ¿Sabes por qué? Porque siempre la gente, como no se, unos no guardan respeto al otro y se sienten más, el otro reacciona desde lo menos y se abre una tensión. Entonces, el segundo elemento es el diálogo. Pero para tener respeto y diálogo tienes que tener un monitoreo. Tú no puedes esperar a que llegue el problema cuando ya se está quemando todo. Necesitas preparar la solución al conflicto. Los conflictos siempre van a existir. Existen en la pareja, existen en la sociedad, existen en todas partes. El problema no es que haya conflicto. El problema es que tú conozcas en qué consiste el conflicto y cómo solucionarlo. Entonces, nosotros creemos que la secretaría que tenemos ahora para solucionar conflictos, que corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros, deba ser empoderada y deba pasar a un nivel superior, para que sea desde la presidencia de la República que se dirija el conflicto para solucionar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, respeto. Luego, la capacidad de deliberar. Y tercero, llegar a acuerdos. Para que tú llegues a acuerdos, tienes que tener los mínimos comunes denominadores. ¿Cuál es el mínimo común denominador de un diálogo desde el centro? El mínimo común denominador es lo siguiente: ¿la minoría es importante para el país? Sí. ¿La agricultura es importante para el país? Sí. ¿Los derechos económicos son importantes para el país? Sí. Y finalmente, ¿los derechos ambientales son importantes para el país? Sí. Entonces, si todo es importante para el país pierde cuando algo de eso importante de todo no se cumple. O sea, no podemos decir minería sí, ambiente no. O ambiente sí, minería no. ¿Correcto? No podemos decir libertad del comunero sí, libertad del empresario no, o al revés. Entonces, la deliberación debe llegar a un juicio que se llama de ponderación. Las decisiones deben ser ponderadas porque así lo manda la Constitución del Perú. La Constitución dice que las soluciones deben ser ponderadas. Y ahí voy al cuarto elemento. Nosotros creemos que la mejor manera de solucionar el conflicto minero no es enfocando en el problema minero, que hay que resolverlo, como te he dicho, bajo los criterios que hemos planteado, sino dar cabida al otro problema. ¿Cuál es el problema otro? El problema agrario. El agro en el Perú está desatendido institucionalmente. Necesitamos crear unas propuestas estatales que las tenemos nosotros, una plan estatal para que el agro pueda acoplarse y ser nosotros una cabeza de exportación y un granero de alimentos evolucionados y con tecnología para el mundo.
Cuando eso funcione, el conflicto va a desaparecer, va a disminuir. Ahora, me has hecho una pregunta sobre la Constitución. En mi opinión, si tú le das al dueño de la tierra el derecho sobre los recursos naturales del subsuelo, lo que puedes estar haciendo es patrimonializar los recursos de la nación. Y ese es un error de la propuesta de Hernando de Soto. Hernando de Soto, yo te lo digo porque he trabajado, soy tributarista y he trabajado, y he visto la hipoteca popular, por ejemplo, su gran tarea en el año 90, lo que le propuso a la nación con Fujimori y tal, eso fracasó. ¿Sabes por qué? Porque su concepto de propiedad es un concepto liberal de propiedad. Y el Perú es un país donde, como te digo, la gente quiere hacer su proyecto de vida. Por lo tanto, la tierra para alguien en el Perú no es solamente un derecho de propiedad en los términos de Adam Smith. La tierra es una propiedad en términos de ternura, de existencia, de relación. Entonces, volviendo a tu tema, en mi opinión, nada vas a arreglar haciendo eso. Eso lo único que va a hacer es concentrar la riqueza en los sectores que tienen capacidad de compra sobre los terrenos. Lo que necesitas hacer sí es un sistema de seguridad que permita que los distintos tipos de propiedad realmente funcionen en el Perú. O sea, la propiedad individual, la propiedad comunal, etcétera. Porque creo que ahí es donde está la clave. Y yo creo que los recursos son de la nación, nos los merecemos todos. No creo que sea correcto que decir que aquel que tiene una propiedad va a tener toda la propiedad hacia su suelo. Yo no creo en eso. Coincido también con lo que mencionaba, ¿no? Justamente que usted mencionaba que no hay una relación de respeto o de igualdad, ¿no?, entre el Estado y las comunidades. Yo se ve exactamente, ¿no? Tenía la oportunidad de estar en Puno un tiempo con un emprendimiento y se ve esas divisiones que hay en la nación aymara, los quechuistas y su resentimiento que hay con la ciudad porque siente que no lo respetan y que perciben que hasta en Bolivia inclusive se les trataría mejor que están en el mismo Perú, lo cual es sorprendente. Y el tema, ¿no?, que debe haber ese respeto para que la comunidad no sienta que se le está imponiendo. Si bien existe la ley de consulta previa que es para pueblos originarios exclusivamente, no es vinculante, no significa que si el pueblo no quiera, no sea el proyecto, sino que igual se va a dar y ya ve la empresa cómo lo asume. Entonces, creo, como usted menciona, el respeto es fundamental y es clave para que se den los proyectos y haya esa armonía entre las comunidades y sientan que también ellos están siendo beneficiados. Y también me quedo con lo que usted mencionaba sobre el tema de subsuelo, porque efectivamente la propuesta suena interesante de lejos, pero uno tendría que ver, ¿no?, los tipos de propiedad que hay y cuántas de estas comunidades tienen títulos de propiedad, que también es un tema que probablemente muchos desconocen, que muchas comunidades no tienen títulos, simplemente tienen su tierra porque lo heredan y por costumbre. Entonces, es un tema que es muy importante. Señor Lucho, quisiera preguntarle una de las últimas preguntas ya. Coméntenos qué propuestas banderas, muy aparte ya de lo que nos ha comentado, lo que hemos venido conversando, qué otras propuestas, qué propuestas banderas llevaría usted de ser elegido congresista de la República. ¿Cuáles son sus propuestas fundamentales? Sí, mira, yo tengo 5 banderas, 5 propuestas como las 5 dedos de la mano o como, ¿no?, los 5 grandes elementos de la naturaleza. La primera propuesta ya te la comenté que para mí es la fundamental, la formalización inclusiva para el emprendedurismo. La segunda es la de la tributación con justicia, porque incluye, como te he contado, la tributación de las grandes empresas y la reforma de la SUNAT. ¿No es cierto? Una reforma honesta, como tú has dicho, no con letras chiquitas diciendo a la gente la SUNAT tiene que ser amigable y feliz contigo, no tiene que ser promotora, no, no, no. La SUNAT tiene que ser una institución que cumpla su rol y que la alejemos del poder político para que lo cumpla bien. La tercera propuesta es la del trabajo decente, una reforma del sistema laboral que permita lo que la OIT ha pedido siempre, un trabajo decente. Mi cuarta propuesta tiene que ver con la salud mental, una reconstrucción de la salud, de la ley de salud mental, con un enfoque comunitario y sacándola, ¿sabes de qué? De la patología. El problema de salud mental no es un problema de locos, no es un problema de patologías, es un problema del conjunto de la sociedad que hay que solucionar comunitativamente. Y el quinto gran tema que tengo es una cosa que heredé de un amigo a que quiero mucho y que me ayudó a entender esto, es la creación de una ley para albergues para adultos. Te explico un poco, ¿no? En el Perú hay una ley de albergues para personas de la calle hasta los 18 años y después de los 65. Pero las personas de la calle que están entre los 18 y los 65 no tienen un lugar donde dormir en las noches. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que una persona de la calle que no tiene padres, hijos, que vive en la calle, le das albergue, el Estado le da albergue hasta los 18, cuando llega a los 19 ya no hay nada. Ya no hay apego del Estado con él. Entonces pierdes el proceso de resocialización.
Y no es una propuesta cara, es simplemente volver los ojos sobre los más débiles de entre los débiles. Esa es una propuesta que se llama Albergue para Todos, que me gustaría impulsar. Pero te cuento que en mi conversación con la gente, en mi visita a las personas, a mí me gusta escuchar mucho, porque como te hablaba del diálogo y de la deliberación, yo quiero entender a la gente y dar mis instrumentos en su favor. Me he ido adoptando nuevas propuestas. Te voy a poner algunas de ellas. Son varias, por lo menos unas 10 más, pero he ido tomando algunos compromisos con algunos colectivos o asociaciones, ¿no? Una primera es, voy a defender para darle voz a las personas con discapacidad, sin descanso. Hemos creado un acuerdo, un pacto con muchas asociaciones de personas con discapacidad para acompañar sus procesos de vida y evitar que se les irrespete. Entonces, ese es mi sexto tema. Uno séptimo, hemos hecho también un acuerdo, más que un acuerdo, me he propuesto acompañar, ¿sabes a quién? A los defensores de los animales. Creo que es importante que se evite la violencia, ¿no es cierto? Y el trato terriblemente violento contra los animales. Ahora, eso tiene una cosmovisión incluso constitucional mejor. Yo no soy antropocentrista, yo no creo que el ser humano es lo mejor que hay en el mundo. Creo que los animales merecen respeto y que no se les trate cruelmente. Entonces me he comprometido con algunos proyectos. Luego me he comprometido, he estado visitando, ¿sabes qué? Ollas comunes en San Juan del Lurigancho. Y me he comprometido con San Juan del Lurigancho en 5 cosas para fiscalizar al poder, para que se cumplan 5 cosas que ellos quieren en San Juan del Lurigancho. Te las puedo recitar prácticamente porque la he estudiado, ¿no? La primera es culminar y hacer viable esta carretera llamada Pasamayito, que une Comas con San Juan del Lurigancho. Yo me he propuesto ayudar y emprender y fiscalizar para que se logre eso. Segundo, queremos que haya una reforma de salud en San Juan del Lurigancho, que incluya un hospital de nivel 3, por lo menos, ahí en San Juan. Tercero, me he comprometido a colaborar, estudiar y plantear algún tipo de regla legal, de una reforma legal sobre la tierra, que permita que haya títulos de propiedad, que es lo que tú estás pidiendo. Cuarto, me he comprometido a exigirle al alcalde y a exigirle al gobierno nacional que haya una mejor calidad en el desarrollo del agua potable y el desagüe para la población. Y por último, en quinto lugar, y no menos importante, me he comprometido con ellos a apoyar sus luchas en favor de lo que llamaríamos la salud mental institucional, ahí en San Juan del Lurigancho. Y luego he hecho más propuestas, pero si quisiera que te quedaras con la siguiente idea y que la gente que nos está viendo se quedara con la siguiente idea. ¿Yo qué soy? Soy un técnico en derecho, pero además tengo una filosofía política muy fuerte. Por lo tanto, mi mayor compromiso es que se hagan leyes sin letras chiquitas. Es decir, pocas leyes, pero bien hechas, donde no se le meta truco a la gente. Y que además los congresistas sepamos a representar con respeto y dignidad a la población. Que les escuchemos y que les empoderemos. Ojalá que pueda entrar al Congreso y pueda cumplir esta labor y que nos encontremos contigo en un año y medio y me digas, doctor, ¿cómo le fue? Y yo te contaré todo lo que hemos hecho, porque creo que hay que empezar a hacer ese tipo de relación con la gente que no se ha hecho hasta ahora. Efectivamente, muchas gracias por las propuestas, me parecen propuestas excelentes, el tema de salud mental, el tema de protección animal, justamente lo que usted menciona, el tema de agua de calidad, que es fundamental porque en muchos asentamientos humanos, en muchos prácticamente zonas que son muy marginadas de la capital, muchas personas no tienen acceso inclusive al agua potable y tienen que pedir en cisternas que les cuesta más inclusive que le costaría el agua potable y que ni siquiera pueden acceder a una cisterna porque hay mafias de terrenos que impiden que llegue la cisterna. O sea, es una situación que la verdad muestra que el Perú, inclusive se puede ver hasta inclusive en Lima mismo, ¿no? Es una situación que acá podemos estar nosotros en un Zoom cómodamente, con internet, con agua, pero el otro lado del país no tiene ni agua, está en peligro, no tiene internet, hay mafia, no tienen título de propiedad. Es una situación triste y la verdad es que muy buenas propuestas las que estoy haciendo el señor Lucho Durán. El tema de salud mental también me gustó bastante, ya que es clave, creo yo, y siendo, pues, por ejemplo, el suicidio una de las mayores causas de defunción en los jóvenes a nivel mundial y el nivel de alcoholismo que hay en los adolescentes. En Puno, incluso creo que aumentó un 3 puntos
aproximadamente. Entonces, es importante que muy pocos candidatos lo tocan. La verdad, muchísimas gracias, señor Churán. Ha sido muy interesante la entrevista, poder conversar con usted. Quisiera preguntarle una pregunta que ya fuera un poco el tema de sus propuestas, pero que usted mencionaba. Usted me dice que es católico, tiene una vida religiosa activa, tengo entendido. Y acá quiero hacer una pregunta relacionada un poquito con la política también. Eh, Se hablaba mucho, no tanto en la iglesia católica, sino en la iglesia evangélica, se hablaba de un tema de análisis político, lo cual es un voto religioso, ¿no? Que muchos candidatos apelan al voto religioso evangélico, conservador, neopentecostal o pentecostal para poder ganar las elecciones, tipo Trump en Estados Unidos, ¿no? Con Pence. ¿Usted considera que acá en Perú se está haciendo ese mecanismo? ¿Cree que hay un voto religioso que puede inclusive influir al voto católico o considera que no hay ese voto confesional en nuestro país? ¿Cómo ve y cómo ve que los políticos lo están usando? Es una pregunta extraordinaria y te la agradezco muchísimo, la verdad, porque me permite, me voy a salir un ratito, me voy a quitar mi ropa de candidato para contarte un poco como experiencia personal, incluso de fe, ¿no? Mira, en las iglesias católicas y protestantes, en el cristianismo en general, existe una enorme tensión que proviene de dos éticas que surgieron en las iglesias cristianas primeras. La ética de Pablo y la ética de Mateo. La ética, Mateo, o quien escribió el Evangelio de Mateo, era un judío. Y como tú sabes, la religiosidad judía te obliga al cumplimiento de la ley. Si tú lees Mateo, toda la estructura del cristianismo es un judío que entiende al cristianismo como el cumplimiento de la ley, como el cumplimiento de normas. Yo estoy exagerando un poco, pero es más o menos una ética. O sea, para ser un buen cristiano tienes que cumplir las normas. ¿Correcto? En cambio, eh, Pablo era descendencia helena, o sea, de Atenas y de Grecia. Y en la lógica de los griegos, la libertad es un valor fundamental. Por lo tanto, Pablo extiende las ideas de Jesús, o sea, el pensamiento de Jesús, y se lo comunica a comunidades helenísticas. Y entonces la ética del Pablo es la ética de la libertad, de que tú tienes que tomar decisiones sobre la base del libre discernimiento y de la decisión que vas a tener. Entonces, de esa tensión que existió en las comunidades cristianas, en la modernidad, o sea, en el siglo XIX, XX y XXI, existen dos sectores en las iglesias. Un sector que es muy apegado a la regla, que entiende que la vivencia del cristianismo es el cumplimiento irreflexivo de las reglas. Pero hay otro sector que dice que el cumplimiento del cristianismo proviene de la experiencia de libertad de amar a Dios y que le permita amar al prójimo. Son dos visiones que están como en unas mismas iglesias. A partir de la década de los 80, cuando vino la crisis mundial de inseguridad, mucha parte de los sectores que tienen rigorismo cristiano católico empezaron a empoderarse en el mundo, creyendo que la modernidad era un antivalor para ellos, porque la modernidad no predica reglas, la modernidad predica la capacidad de discernimiento. El Estado laico te permite discernir, ¿correcto? Entonces, eso es el sector religioso cristiano de los Estados Unidos y católico también. Hay mucho de eso y ellos creen que las reglas deben cumplirse y el Estado te las tiene que mandar a todos, porque es así como se concibe. Y eso es lo que llamaríamos el voto cristiano conservador. Hoy día en el Perú, si tú te das cuenta en algunos candidatos, voy a ponerte el caso del señor López de Aliaga, ¿no? Ese señor y todos sus candidatos son rigoristas. Quieren cumplir la ley a rajatabla y como saben que cumplir la ley no lo pueden hacer ellos mismos, entran en incoherencias personales muy profundas, ¿correcto? El otro sector de la iglesia y de las vidas cristianas dice, no, deja a Dios que haga su parte. La libertad te va a llevar a que tú construyas en armonía con otros. Y a veces te vas a equivocar, pero tienes que seguir adelante. Entonces, hay una tensión mundial entre estos dos sectores. Tú lo puedes ver en la Iglesia Católica con el Papa Francisco y los sectores más conservadores. Lo puedes ver en las iglesias protestantes también, en todo el mundo. O sea, no es solamente el sector rigorista, sino que hay este otro sector. Pero en todos los casos, eso es una primera cuestión. Entonces, yo creo un deber de un cristiano que cree en que la voluntad de Dios se presente en el mundo de formas desconocidas, apostar y decirle al mundo que hay otra manera de hacer política, no juzgando, no violentando a los demás, sino tratando de conciliar
el Estado laico con los valores del cristianismo, el amor al prójimo, el servicio a los demás. Pero ese es un nivel. Pero sí hay algo importante y que a veces los sectores más ilustrados de la sociedad no entienden. En el pueblo, en el chiquitito, ¿no? Como diría Jesús, el pobrecito, en la persona, ¿no? En el pobre de Jesús, en las personas comunes y corrientes, hay una fe muy profunda, ¿correcto? Y a veces los sectores racionalizados no la quieren entender. No entienden por qué hay esperanza en el pueblo cristiano. No entienden por qué los cristianos seguimos creyendo que a pesar de que la muerte esté entre nosotros, siempre Dios va a vencer sobre la muerte. Y yo creo que es un deber de un político, sea cristiano o sea ateo, entender al pueblo. Entender a las personas de carne y hueso cuando te reclaman, por ejemplo, ¿no? Yo, por una costumbre y defecto que tengo personal, yo siempre le deseo así a la gente, me despido así, desde niño. Y las personas me dicen que la bendición de Dios vaya contigo, me lo han dicho cantidad de vendedoras, o que Dios le bendiga, o que Dios le acompañe. Cuando esa persona me está diciendo eso, me lo está diciendo desde su corazón más profundo. Y yo no tengo ningún derecho a criticarle y a decirle que eso no es racional ni que es razonable. ¿Me sigues? Entonces, creo que ahí está el detalle. Los políticos tenemos que tener respeto por las costumbres y cultura de nuestro pueblo. Pero luego tenemos que defender los valores del Estado laico, que en mi opinión son que haya libertad para todos y que haya progreso para todos. Creo que en el mundo cristiano eso se traduce en lo siguiente. Fíjate, ¿eh? Amar al prójimo. Uno, eso es la libertad. Y dos, nunca permitir que se abuse de los más débiles, de la viuda, del niño, del huérfano y del extranjero. Y yo creo que el Partido Morado, que es un partido laico completamente, no es un partido religioso, puede conversar con los cristianos para llegar a ese acuerdo. Lo que nosotros llamamos la libertad es el servicio al prójimo. Lo que nosotros llamamos el progreso es defender los derechos de los más chiquititos. Te insisto, la viuda, ¿no es cierto? La viuda, el huérfano y el extranjero. Me has emocionado con tu pregunta, lo siento, pero como me pediste un testimonio, yo quería dártelo. Claro, sí, efectivamente, la verdad es que es un tema muy importante que no se toca mucho en Estados Unidos. Bueno, ya se toca bastante por el tema de Trump, en Brasil creo que con Bolsonaro también, y en Perú no había tanto esto. Bueno, de repente hubo las manifestaciones como con mis hijos no te metas, que el sector evangélico conservador realizaba con apoyo creo de la iglesia católica, aunque de manera indirecta, no lo vi de esa manera, pero bueno, así se comentaba. Y creo que López Aliaga como candidato, lo menciono como tal, ha capitalizado eso, que es un tema que ya no es que para mí haya sido sorpresa. Yo ya venía diciendo inclusive desde antes que un candidato sí o sí va a usar el tema del voto religioso, lo va a usar o el 2021 o el 2026 porque está desatendido. Y justamente como usted mencionaba, el labor del político es entender a los sectores conservadores, a la población general, que es conservador por naturaleza, no tanto juzgarlos o confrontarlos, sino escuchar por qué piensan así y qué medidas establecerles y hablar un trabajo en conjunto, que creo que de repente como escuchaba también a muchas personas que comentan, las personas progresistas de repente cierto sector ilustrado ha fallado ahí de repente en no entender a la población y de repente querer generar esa confrontación que al final no ayuda mucho, no capta más personas, creo yo. Entonces, más que todo, Sí, gracias a mí, pero, señor. quiero plantearte una cosita más, si me permite, si tenemos unos segunditos más. Mira, estamos a día 6 de abril, ¿no? Me acuerdo las marchas contra el golpe del 5 de abril, el 6 de abril, me acuerdo mucho, pero yo tenía 17 años, 16 años. ¿Tú sabes quiénes estábamos en la calle? Estábamos los jóvenes y estaban las monjas. Y estaban los defensores de derecho en las parroquias. La Iglesia católica en concreto ha defendido siempre la vida. La principal lucha contra el terrorismo fue de la Iglesia católica. Hoy día, la Iglesia Católica, el Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal tienen un programa que se llama Perú Resucita, que mueve todos los esfuerzos de muchos católicos y cristianos defendiendo la vida de la gente, dando ollas comunes, colaborando con respiradores, etc. Pero ¿sabes qué pasa? Como tú dices, los sectores que creen en la libertad humana no le han dado relevancia a esas manifestaciones de la fe. Y no se la han dado porque no la han entendido. En cambio, viene un señor que no, honestamente, no, yo no puedo juzgar, pero con unas ideas muy raras sobre el cristianismo, que levanta la voz de un sector
y se dice que ese es el sector cristiano. Y yo no creo que ese sea el sector cristiano. Hay otro sector cristiano que está defendiendo al pobre todos los días. Entonces, allí tú tienes razón. Ha faltado respecto de, voy a ponerlo de esta manera, de políticos cristianos y políticos republicanos, para ser más exacto, ha faltado un entendimiento y una traducción en un lenguaje de esperanza de aquellos valores cristianos que ayudan a la República. En eso estoy de acuerdo contigo. Totalmente, muchísimas gracias, señor Durán. La verdad ha sido una conversación muy interesante con usted por escuchar sus propuestas, por ese último tema también, que es un tema muy importante, el tema del voto religioso, el tema de las religiones en nuestro país, que también seguro en los próximos años va a venir más de ellos, más a profundidad, y escuchar sus propuestas, y que quizá con una última pregunta, una pregunta para que usted pueda dar de un mensaje a la ciudadanía. ¿Qué mensaje le daría usted ahorita a los que nos están viendo, a los que lo van a ver después, porque la transmisión se va a ir compartiendo? Ya falta prácticamente pocos días, menos de una semana, obviamente, ¿no? Para las elecciones, un momento crítico, casi todos los partidos están en empate técnico, futuro Congreso fraccionado, o sea, una situación prácticamente de crisis que va a seguir. O sea, los que decían que la crisis había terminado, no, la crisis sigue 5 años más, lastimosamente, y el Perú necesita medidas concretas. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le daría a la población a usted como candidato y por qué la ciudadanía debería votar por el señor Luis Durán rumbo al Congreso? Muchísimas gracias. Mire, yo quiero decirle a todas las personas, a la ciudadanía en general o a los que vean este programa o a los que lo están viendo, en primer lugar, que yo creo profundamente que la verdad siempre vence a las tinieblas, que yo creo que la vida siempre vence a la muerte y creo que la esperanza siempre vence a la irreflexión y al derrotismo. Esos son los valores con los que yo he acompañado mi vida política en estos 5 años en el Partido Morado. Yo quiero proponerles que se informen, que vean las entrevistas de los candidatos nacionales y de los candidatos al Congreso, que tengan un voto informado. Porque si no hay información, no hay capacidad de decidir verdadera. Y esa información y esa capacidad de decidir verdaderamente nos debería llevar a evitar que perdamos 5 años más con partidos populistas. Entonces, cuando ustedes informen, se encontrarán que hay un partido que se llama el Partido Morado, que tiene ideología, que tiene propuesta, que tiene programas y que tiene un liderazgo y una unidad. Somos un equipo. Yo quiero en ese sentido pedir su voto para que sea un voto donde marquen ustedes las 3 M. La M para presidente, con Julio Guzmán, la M para el Congreso de la República, y si puedan marcar el número 8, y la M para el Parlamento Andino, que también es otro espacio importante. ¿Y qué le decimos al país? Le decimos que nosotros tenemos como fundamento de todo lo que hacemos la obligación, la necesidad y el amor porque haya libertad y progreso para todos y para todas. Ese es nuestro compromiso y ese seguirá siendo el compromiso del Partido Morado y el mío y el de Julio Guzmán, sea lo que ocurra después de las elecciones del 11 de abril. Nos van a ver defendiendo siempre a la libertad y al progreso para todos. Quiero terminar agradeciéndote por la invitación. Me he sentido feliz conversando contigo y que pueda haber transmitido algo de las hermosas ideas que tenemos el partido para el país. Entonces, este domingo, vota morado y vota por Lucho Durán al Congreso con el número 8. Muchas gracias, Leopoldo. Igualmente, señor Lucho Durán, muchísimas gracias por las propuestas, por lo que nos ha comentado, por su análisis del país. La verdad, le deseamos el mejor de los éxitos por parte de la Academia Americana de Debate y esperamos contar también con usted en futuras ediciones, charlas, conferencias, de ser elegido o de no ser elegido también, igual contar con usted para futuros eventos para la juventud más que todo. Muchísimas Cuenta gracias. con un Muchísimas enorme gracias. abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Leopoldo. Que tengas buenas noches. Igualmente, un fuerte abrazo a la distancia. Ha sido todo un placer. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Y eso ha sido todo por hoy, estimados seguidores de la Academia Interamericana de Debate. Les pedimos que allá a punto de terminar el programa puedan seguir a la página, síganos en la página de Facebook, dejen su like por favor, porque se vienen más entrevistas en esta semana. Recuerden que siempre hacer un voto consciente para un Perú diferente. Nos vemos en una próxima edición de Mirada Divergente. Tenemos más eventos con jóvenes, más entrevistas a candidatos y recuerden que la semana que viene estamos presentando a nuestros jóvenes de distintos países de América Latina, jóvenes políticos, para que puedan dar a conocer la situación en sus países. Todo esto a través de la Academia Indoamericana de Debate.
Muchísimas gracias, me despido en estos momentos. No se olviden de seguir a la página en Facebook, denle su like, que se vienen muchos eventos más para los jóvenes, tema de política nacional, internacional, seminarios, oratoria, debate, gestión pública y mucho más. Se viene todo en este año. Dejen su me gusta, por favor, reaccionen a la publicación y la mejor manera de apoyar a cada uno de los candidatos y al país, evidentemente, es compartir las propuestas. ¿Y cómo lo compartimos? Compartiendo la transmisión para que llegue a más personas. Muchísimas gracias, ha sido todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores y recuerden este domingo ejercer un voto consciente para un Perú diferente. Esto ha sido todo de hoy en nuestro segmento Mirada Divergente. Recuerden que también nos pueden buscar en el canal de YouTube de Mirada Divergente para que vean todas nuestras entrevistas a los candidatos. Muchas gracias y eso ha sido todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo. Chao.